3, 2, 1. Hola, 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 amigos de la taberna de Tannhauser. Hola, Juan. Hola, bienvenidos a la taberna de Tannhauser, estoy constipadísimo. Me estoy tomando un café calentito que me ha hecho Carlos con su máquina nueva. Una maquinita de café. Super guap. Estupenda. Estrenamos máquina de café en la taberna de Tannhauser. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy hablamos de los premios Hugo. Importante. Siempre estamos hablando en los programas de la importancia de un premio Hugo, de un premio Nebula, de todos esos libros que han llegado a nosotros gracias a que esos premios los han, digamos que encumbrado. Promocionado, por lo menos promocionado. Eso es. Hoy día no hay que olvidarse que es importante. Las editoriales, bueno, los autores son los que hacen el producto, pero las editoriales son las que lo distribuyen y nos llegan a nosotros a través de ellos. Entonces esos premios son una catapulta increíble, hasta el punto de que ser finalista en un Hugo, un Nebula o un Locus te puede llevar a tener una carrera Claro, es como encomiable dentro de... Esto es, los premios Hugo o Nebula Locus pues serían símiles al premio Planeta o a otros premios similares en literatura convencional. Es decir, son premios muy importantes que catapultan Bueno, de hecho, precisamente con los premios Hugo, hay un ejemplo no muy lejano en el tiempo, que es Harry Potter de J.K. Rowling. Ajá. Fue premio Hugo. Yo en esto... A mí me parece fantasía. Yo no diría que es ciencia ficción, pero Bueno, a bueno. lo mejor era defecto de los escritores de ciencia ficción de esa época y tuvo que darle el premio a J.K. Fue Rowling. en el 2006, creo, 2008. Sí, me suena, No, me suena. no hace tanto tiempo. Pero bueno. Pero sí, que son unos premios muy importantes y que, bueno, paso a detallar un poquito la historia de los premios. No sabéis qué rico está el café de la taberna de Tannhauser. Mejor que los de cualquier... Los de cápsulas no tienen nada que ver. No, bueno, claro. Los premios tienen se llaman premios Hugo en honor a Hugo Gernsback, que fue el fundador del término ciencia ficción. Fue el primero que usó el término ciencia ficción para referirse a este tipo Al género. de género. Y además fue fundador de la revista Amazing Stories, que es una revista fundamental para la ciencia ficción. Que sin Astounding, Amazing Stories y otra por ahí, luego ya vinieron los cómics, Sí. pero sin esas dos revistas no tendríamos escritores de ciencia ficción. No, claro, además tenemos que tener en cuenta que esas revistas normalmente hay escritores noveles que mandan sus relatos a estas revistas y a veces publican lo que estos escritores, es decir, son revistas muy importantes. Es que era la punta de lanza. Claro. Era la punta de lanza. Ahí estaban los editores grandes, muchos de ellos escritores también, Claro. que eran, o sea, tú, que te cogieran un relato en Amazing, Sí, bueno, era... aunque te pagaran Bueno, $20, algún pero... día hablaremos de las miserias y demás, Sí, bueno, que cuenta hombre. Asimov. Cada vez que tenía que mandar un relato le decían 1000 palabras a 10 centavos la palabra y decían no, ahora de 500, y decía el tío, pero vamos a ver, Sí, es un mundo muy... ¿vais con mi dinero? un poco cuadriculado, pero bueno. El primer año fue en 1953, cuando se empezó a dar este premio. El primer título fue El hombre demolido, de Alfred Bester. Fue el primero. Hombre, algo tendría. cuando fue elegido premio Hugo. Bueno, pero ya se sabe que al principio, pues... Bueno, puede que... Claro, al principio no tendrían el renombre que tienen ahora, pero por algo se empieza. Empieza a tomar un poquito más en serio esa plataforma, pues a partir de que ese premio, pues como si nosotros hacemos aquí en Alameda un premio literario, con el tiempo va tomando peso y la gente quiere participar y quiere aparecer en ese, pero en las primeras ediciones pues era un poco...
A ver qué pasa. Sí, claro, bueno. Si me dan un premio y encima me llevo pasta y me publican el libro, pues muy rico. Exactamente, eso tampoco. Tiene 17 categorías. Evidentemente, cuando hablamos de premios Hugo, al menos yo, pues me refiero a la novela, que me parece que creo que tiene que tener 40.000. De 40.000 palabras en adelante, de sí. palabras en adelante. Lo que es novela. Que sería, pues, como en los Oscars, el mejor largometraje. El largometraje. Es decir, normalmente, porque yo sé que, por ejemplo... Sí, pero tiene premios a relatos cortos, tiene premios Esto a... es, a mejor web, que es una categoría que se ha acoplado recientemente, a mejor web de literatura o de ciencia ficción. 17 categorías. Es muy curioso porque igual que algunos que sois un poco más frikis, sabéis que hay colecciones de los antiguos afiches, que no sé si conocéis el término, pero son esas carteleras en las que nos presentaban una película y que en una sola imagen tenían que representar lo que era la película. La portada de los libros era súper importante, entonces tener un buen portadista, tener un tío que te hiciera una buena portada era súper importante. Ya aparte del maquetado y demás, tener un buen exterior vendía el libro. Incluso dentro del premio Hugo había un premio a la mejor portada. Claro, y, oye, es una característica más del libro. Muchas veces es lo que te vende. Y exactamente, tú cuando vas a comprar un libro no sabes... Yo soy muy visual, yo Claro. a lo mejor luego me miro el título, pero primero me llama la atención una imagen. Esto es. Otra curiosidad es que hubo un autor, que por cierto tampoco conozco, que es N.K. Jemisin, que lo ganó 3 veces consecutivas. Yo estaba investigando un poquito y sí he leído de... ¿Has leído de Jemisin? ¿Qué nos puedes contar de él? Ha ganado 4 veces el Hugo. 3. 3 veces el Hugo. 3. Lo que pasa es que a mí lo que me ha llamado la atención es que lo ganó 3 veces consecutivas. Eso es. En 3 años, ¿Qué ocurre? uno tras de otro. Que tiene una saga. Y lo ganó con esa saga. Eso es. Le pasa a este autor, y hay otro autor también que tenía otra saga que era también de varios libros, y pillas al autor en un momento dulce, en un momento de estos de máxima expansión, porque es cierto que todos los creativos tienen esas ondas, y te pilla 2 años seguidos o 3 años seguidos y devoras todo. Le pasamos un poco eso. No es un autor de los que a mí más me guste, pero sí reconozco que es bien merecido en esa época. El autor que más veces ha ganado el premio Hugo es Robert A. Heinlein. Que este sí es más conocido, este sí le conozco yo, y probablemente el gran público también le conocerá porque se llevó al cine uno de sus premios Hugo, que fue Tropas del Espacio. Ah, claro, estamos hablando del autor de Starship Trooper. Eso es. Que ya ha salido otras veces en la taberna de Tannhauser. Que Lo ha ganado, yo he contado 4 veces. Una fue por Starship Troopers, por Tropas del Espacio. La primera fue por Estrella Doble, después Forastero en Tierra Extraña, que también es algo conocida, y La Luna es una cruel amante. La Luna es una cruel amante, es un libraco. Muy bueno. Es un autor un tanto polémico, porque decían que Tiene un tipo de escritura muy cínica. muy cínica. Bueno, lo acusaban de ser fascistoide. Y muy cínico. Sí. Entonces, es un autor muy controversial. Pero desde luego... Sin embargo, Tropas del Espacio, si quieres, si entiendes, hay que leerlo por el momento histórico en el que está escrito. ¿Vale? Que es una de las cosas importantes que hay que entender de la ciencia ficción. Estamos hablando de premios que se dan a mitad del siglo pasado. Hay que entender el momento histórico en el que se está y lo que se estaba viviendo en Europa, en América, en esa época, lo que se estaba viviendo, qué estaba pasando en el mundo. Y no solo por eso, sino por la calidad. Es decir, yo siempre digo que a mí la ideología de un escritor o cómo sea de buena persona me la trae el país. Lo hemos dicho muchas veces. O sea, Orson si Scott escribe Card, los bien, menonitas claro, y... si escribe bien y las historias son buenas, bienvenido sea. Eso es. Por lo menos para mí. Cuando un producto es de calidad, ¿qué más me da? ¿Quién me lo haya proporcionado?
Exactamente. Y por cierto, la película creo que consiguió un tono, que la película la dirigió Paul Verhoeven, Verhoeven. y yo creo que le pilla el tono Sí, sabe muy bien lo que tiene que hacer. sabe lo que tiene que hacer, cómo le pilla. Hay gente que no lo pilla, porque hay gente para todo. Sí, está Hay claro. gente que se lo toma al pie de la letra todo. Pero yo creo que lo que decías tú, ese cinismo. Ese cinismo lo capta. Sí, sí, totalmente. Y a mí me parece un peliculón. Con actores casi desconocidos, En ese momento sí. excepto Michael Ironside. Sí, bueno, el famoso sargento. Excepto él, los demás son chavales muy jóvenes, que luego yo no los he visto. Algunos han seguido. Algunos han seguido, otros no, pero sí es cierto. Además hay toda una saga, luego hay... lo más friki sabréis que hay un juego de estrategia basado en Tropas del Espacio, lo que es el libro, y después en las películas con los insectos y con todo el tema. Acuérdate, por ejemplo, que el doctor, el que investiga los cerebros de los insectoides, ese actor ha salido luego en un montón de series, entre ellas la de Cómo conocí a vuestra madre. Ese actor, que no recuerdo cómo se llama, pero sí, ese actor sí que ha tenido más repercusión. Luego ha habido otros que no tanta. Desde luego el autor me parece que... Me están entrando ganas de verla, hoy me bajo. Hoy me bajo. Bueno, es que yo creo que es... Bueno, en general Paul Verhoeven a mí es un director... A mí me gusta. Que las cosas que hace me parecen muy... Además, no es nada cansado. O sea, tú te puedes ver Starship Troopers o te puedes ver la de Schwarzenegger, Desafío Total. Desafío Total, que también... Y la puedes ver varias veces. Sí. Y yo la he visto. a mí no me cansa. La he visto. A mí no me cansa. Con su toque personal muy cercano al cómic. Yo creo que es muy cercano al cómic. Sí. El estilo de Paul Verhoeven es muy cercano al cómic. Al final una película es un storyboard con movimiento. Sí, claro, claro. Desde mi punto de vista siempre lo he visto así. Cuando yo, que he leído muchísimo cómic y después he visto cómics llevados al cine como 300 o Sin City y demás, si tú consigues conservar el espíritu, la atmósfera, la forma de dibujarlo y demás, yo me he sentado con gente a visionar Sin City y de mirarme y decir, tío, estamos viendo un cómic animado. Sí. Exacto. Con personas detrás, sí. Sí, pero el tratamiento de la luz, de la imagen y todo, sí. es un cómic animado. 300 es un cómic animado. Sí, totalmente. Solamente quería decir, esto es una opinión mía, bueno, una opinión basada en datos y en hechos. Y es que me ha llamado mucho la atención que desde el primer momento hubo bastante paridad en los premios Hugo. Es decir, tú te pones a ver la lista de premiados y puedes ver tanto hombres como mujeres. Sí. Porque había calidad y hay autores, hombres o mujeres, independientemente, o sea, solamente por lo que habían escrito. Muy de agradecer. Muy de agradecer porque tenemos... Bueno, yo voy a seguir rompiendo una lanza, tenemos muy buenas escritoras, que por el hecho de ser mujeres en cierta época de la historia, hoy día ya no tanto, o por lo menos queremos pensar que ya no tanto, pero durante un montón de tiempo ha habido una discriminación en ese sentido. O sea, no nos olvidemos de la primera, o una de las primeras, Mary Shelley. Sí, claro. O sea, debemos a una de las historias que más habremos repetido, que es Frankenstein, a una escritora que le echó un par de ovarios. Pero, Sí, no, y en estos premios, ya te digo... Es muy difícil, si ya es difícil ser escritor, encima ser mujer escritora en una y en ciertas épocas... Joder, es que eso es un valor añadido desde mi punto de vista. Sí, por eso me quería remarcarlo, porque cuando he visto la lista esta tarde de los autores premiados, digo, vaya, no lo he contado, no sé si van justo a la par, pero vamos, hay varias autoras. Por ejemplo, J.K. Rowling, que lo he dicho antes, que será una de las más famosas, pero hay más. Yo tengo anotados 6, 7 premios, un poco haciendo la historia, ¿vale? Desde el primero, que es uno de los primeros que yo leí, que es del 59 al 2015, hacer un poco un recorrido, ¿no? Por lo que era esa ciencia ficción. El primer libro, que yo además me lo leí hace muchísimo tiempo, me llamó muchísimo la atención, es un libro de Jay Bliss, premio Hugo 1959, que se llama Un caso de conciencia. La trama es sencilla, viajamos a un planeta y ese planeta habitan unos seres
que podríamos llamar que son una especie de reptiloides, marsupiales, un poco raros. Pero en este viaje va un científico, pero entre todos los que viajan hay un jesuita. Entonces este hombre, en ese primer contacto, mete la religión entre medias. Entonces, alaba una religión que no tiene... ¿Por qué será que no me sorprende? Aquí estamos hablando de 1959, por eso quiero hacer este hincapié. El debate de este libro, que se llama Un caso de conciencia, el debate de este libro viene porque este jesuita alaba a la sociedad que se encuentran porque no tiene crimen, es una sociedad limpia, es una sociedad educada, es una sociedad cortés, amable, es una sociedad que no hay ninguna desproporción, no existe la riqueza y la pobreza, no hay diferencias sociales, no hay... Son todos habitantes y todos ciudadanos de pleno derecho, desde el momento que nacen, ¿vale? Pero los considera herejes porque están faltos de fe, no creen en ningún dios, ¿vale? Ahí acaba la primera parte del libro, pero es que estos, los litinos, me acuerdo ahora del nombre, los litinos le hacen un regalo a esta, digamos, este grupo de personas que van a visitarlos de la tierra. Y ese regalo es una urna que contiene un huevo de un litino. Cuando ese huevo eclosiona, y aquí viene una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención y sobre la cual quiero hacer hincapié, hay muchísimas especies que tienen memoria genética. El ser humano tiene muy poquita memoria genética. Tiene algo. Muy poca, pero muy poca memoria genética. Es muy curioso pensar sobre ello. Las cucarachas tienen total memoria genética, los ratones tienen memoria genética, es decir, cuando un ente recorre un laberinto, toda su descendencia reconoce el laberinto, tiene recuerdos de ese laberinto y sabe cómo se recorre, ¿vale? Entonces, este ser que nace... Eso es lo que significa para los neófitos, lo que significa tener memoria genética. Memoria genética, es decir, lo que Por ha eso hecho es muy difícil, tú que has trabajado en ello, envenenar a un ratón. Porque recuerdan y se adaptan a los venenos anteriores. Eso es, cuando yo que he trabajado con ratas y ratones y demás, cuando un animal se come, no solo las ratas, muchos animales, comen algo y eso les hace sentirse mal, incluso llegar a la muerte, sus descendientes, los que observan alrededor, recuerdan qué ha pasado y no vuelven a probar ese alimento. De hecho, hay un dicho por ahí que si tú alguna vez vas de acampada y tienes la suerte de llevar un caballo, bebe agua de donde beba el caballo. Muy importante. Eso tiene que ver con la memoria genética, ¿vale? Los cementerios de elefantes y todo el rollo, ¿vale? Sí, eso es. Pues a mí, en ese momento, cuando yo veo lo que ocurre después, porque hay una segunda parte del libro en la que este ser se convierte en un fenómeno social y en un revolucionario hasta el punto que tienen casi que matarlo, porque está cambiando él solito toda la civilización humana, ¿vale? Pero me llamó la atención por eso, porque incluía el tema de la memoria genética que yo hasta ese momento que tenía, cuando yo leí este libro, 13 años, una cosa así, me llamó poderosamente la atención todo el tema de la memoria genética y cómo el tío recordaba las lecciones de sus padres, de sus abuelos y demás, y de repente, siendo preadolescente, ya tenía un discurso político increíble, alucinante, muy bueno el libro. Libro del 59. Del 66, de mi año, no me puedo resistir, porque además, precisamente, el autor, Roger Zelazny, que estábamos hablando fuera de cámara hace un momento, pensábamos que era yugoslavo, ruso, Sí, tal. yo, por el apellido yo pensaba, pero no, es de Estados Unidos. Sí, es del Con Paso. ascendencia seguramente de Bueno, el Europa. apellido, claro. Pero vamos. Pero Sí, nacido en Estados No Unidos. nos olvidemos de Schwarzenegger, Exactamente. por ejemplo. Pues Tú el Inmortal es una historia muy curiosa. Roger Zelazny tiene una característica que después, leyendo más cosas de él,
me he dado cuenta que es un tío que es muy bueno introduciendo mitología y leyendas en la ciencia ficción. Entonces la historia de Tú el Inmortal es una historia de una especie de Mesías salvando las distancias. Para nosotros el Mesías tiene que ver con la religión cristiana, para los musulmanes tiene que ver con otra historia. Resulta que hay una leyenda muy antigua en la zona de Grecia que habla del Kalikanzaros o Kilikanzaroi, ¿vale? Entonces habla de una historia en la Tierra futura, con razas extraterrestres y demás, en la que se entra en contacto con una raza que tiene la capacidad de darnos energía infinita o algo similar, y este tiene que hacer un poco de Cicerón en la Tierra para convencerle de que nos den esa tecnología, ¿no? Y en esas entremedias aparece el Kalikanzaros, aparece toda una historia de un tío que es inmortal. Y que hay gente que lo sabe y hay gente que no. Y siempre está ahí entre la duda de que sí, que no. Pero cómo lo trae y lo lleva Zelensky, increíble buena historia. Yo ya te dije que te lo recomendaba, lo tengo por ahí además. Tú el Inmortal es un libro pequeñito, cortito, muy interesante porque es muy vivo. Es la historia de un viaje. Entonces, están pasando cosas constantemente. Esos libros me encantan a mí. Y llega un momento que cuando te quieres dar cuenta... Aunque no tenga nada que ver, el Quijote es así. Claro, es un libro. Me parece un libro espectacular. Es un libro de aventuras. Sí. La historia de Tú el Inmortal es un libro de aventuras en las que en los pequeños descansos entre viajes, en esos momentos de nocturnidad en el que se pueden sentar a hablar, cuentan historias. Sí, claro. ¿Vale? Entonces es un libro que viene muy bien al hilo de eso. En el 71, uno de los libros que para mí tienen un antes y un después dentro de la ciencia ficción de esa época, que es Mundo Anillo, de Larry Niven. He hablado de Mundo Anillo por demás, diría yo. No, hombre, por demás no, pero vamos. Que sí lo hemos... Yo creo que se me nota, o sea, se me ilumina la cara cuando digo Mundo Anillo, porque es un libro aburridísimo, porque lo que les pasa a partir de mitad del libro es para pegarle a Larry Niven una colleja bien dada con lo que tenía para hacer, que luego hay 3 libros más. Pero de la segunda mitad del libro de Mundo Anillo, si lo leéis lo vais a entender, o los que lo hayáis leído lo vais a entender, podía haberle sacado un partido que te cagas y sin embargo el tío se estanca. Ahora, ¿cómo te plantea? ¿Dónde están viviendo? ¿Dónde está ocurriendo el escenario donde eso ocurre? ¿Y cómo se ha creado? ¿Y cómo? Eso es mágico. Hasta el punto que hay todavía gente en universidades intentando desarrollar el proyecto Mundo Anillo y hacer, no una esfera de Dyson, pero sí un mundo anillo alrededor del Sol. Increíble. Los propios dioses. Uno de los libros de Asimov más polémicos. Porque no es un libro normal de Asimov. Lo que plantea Asimov aquí, además, es una especie que lo forman 3 entes que tienen individualidad. O sea, digamos que hay 3 personas, pero hay un momento en el que esas 3 personas entran en comunión, llamarlo como queráis, llamarlo sexo, llamarlo reunión, llamarlo... Y de esas 3 personas surge un cuarto que tiene su propia conciencia. Ahí lo dejo. Muy Asimov. ¿Vale? O sea, y los otros no saben de ese. ¿Vale? Ellos son conscientes de su propia conciencia, cada uno, forman una especie de matrimonio de 3, y que cuando se unen aparece un cuarto. Y ese cuarto tiene un discurso. No quiero desvelar nada más. No. Leerlo, si queréis, es muy interesante. Está basado en una frase que yo la utilizo mucho
sobre todo en esta época, y también hablando de Asimov y la teoría de la idiotez, el alabar la estupidez y la falta de cultura, es decir, el típico tío o tía que te dice, yo no he leído un libro en mi vida. Analfabetos ha habido toda la vida. No, pero eso no es un analfabeto. No, el problema es que ahora el Eso no es un analfabeto... Pero es que un ahora... analfabeto es una persona que no ha tenido la posibilidad de acceder Bueno. a leer, a escribir y demás y no se ha podido formar. Pero por las razones que sean. Bueno, pero el problema... Antes eso se llevaba como un estigma, como una vergüenza. Ahora se presume. Eso es, a eso voy. Ahora se presume de eso. Siguiente libro, Cita con Rama, ya lo he dicho, fue uno de mis mejores y mis peores momentos en la ciencia ficción. Cita con Rama, que es una saga. Es una saga que yo me enteré después que era una saga y yo terminé el primer libro y yo decía quiero más, quiero más, quiero más. ¿Por qué me has dejado así? Arthur C. Clarke, te mato. Hay 4, estoy en ellos. Ya cuando hablamos de Arthur C. Clarke en el programa ya dije que quería leerme Hasta los jardines de Rama, que es lo que interesa. Sí. Saga que como veis están saliendo nombres que ya han salido aquí y que son famosos. Claro, estamos hablando de los premios Hugo porque lo que hablábamos al principio, ¿por qué son famosos? Pues entre otras cosas, aparte de que porque son muy buenos y son muy buenos autores, porque han sido premios Hugo. Claro, tener en cuenta que yo hablo del 73, yo nací en el 66, que fue cuando Tú el Inmortal de Roger Zelazny ganó el Hugo. Yo nací ese año. Mis libros, El Mundo Anillo del 71, Los propios dos del 73, Cita con Rama del 74, ¿vale? Aquí hay un cambio. Aquí hay un cambio. Entra en los años 80 y a finales de los 80, el siguiente es un libro que también hemos hablado de él, porque hicimos un especial sobre Orson Scott Card, que es La voz de los muertos, que es la antesala al juego de Ender, a la saga de los insectoides, a todo eso, ¿vale? A todas las sagas de este hombre. No quería que se me olvidara, se me ha pasado. En el 66, cuando ganó el premio Zelazny por Tú el Inmortal, ese año el premio fue secuo con Dune de Frank Herbert. Estamos hablando de que el año que yo nací, esa película que estáis viendo ahora en 2024, claro, 2025, 2023, fue premio en 1966. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que cuando la gente sabe que me gusta la ciencia ficción y que me... ¿Has visto Dune? Tío, es que ese libro fue premio Hugo el año que yo nací y va a cumplir 60 tacos. Estamos leyendo historias de hace muchísimo tiempo. Claro, de todos modos yo te voy a decir, esto hice un comentario parecido hace unos programas. No veo, porque esto es literatura, estamos hablando hoy de literatura, pero yo no veo que se haya llevado a la pantalla grande, al cine, muchas obras de los premios Hugo. No. Porque quitando Dune, Starship Troopers, No. creo que ya está. No, ya está. Quiero decir que muchas veces, muchas películas de superhéroes... Es que, por ejemplo, 2001 no ha tenido... Creo que no tuvo ningún premio. No. 2001 no lo tuvo. Pero me parece curioso que teniendo un filón... Es que lo tienen, es que si quisieran... Y hoy día con los avances tecnológicos que hay, que no hay problema en representar lo que se dice en estos libros, y yo no veo que se estén llevando a la pantalla. Y en cambio, lo que te digo, que no tengo nada en contra, pero en cambio, mucho superhéroe, mucha batallita. Pero, no sé, me parece curioso. Habíamos hablado de La voz de los muertos, de Orson Scott Card, un libro que habla, ya lo conté en su momento, habla de unos seres que se llaman los pequeñinos, que entre ellos los llaman los cerdis, porque tienen una nariz así como achatadita, parecen cerditos, que tienen una cualidad, que es que cuando mueren pueden elegir morir de forma normal, de vejez o demás, pero su genética tiene una cualidad, que es que si se desmembran vivos en tierra fértil, se pueden convertir en un árbol y mantener la conciencia
de toda la especie. Y hay algunos de ellos, porque es muy doloroso, o sea, que tienen que desmembrar vivo, ¿vale? Hay algunos de ellos que ya nacen con el estigma de que quieren ser la voz de los muertos. Entonces hay un sistema de comunicación con esos árboles, con lo cual esta sociedad puede acceder a toda su memoria histórica a través de los árboles. Y él inyecta este proceso en este libro, en La voz de los muertos. Me parece increíblemente bonito. Es un libro, si tuviera que descubrirlo, o sea, que describirlo con alguna palabra, diría eso, que es un libro bonito de leer. Orson Scott Card tiene un libro, que lo sabes tú, que es Lovelock. Sí. Lo mismo no hemos hablado de Lovelock. Que a mí me flipa y no me extraña lo que dices porque tiene una sensibilidad tremenda. Para mí, hombre, no te voy a decir que sea es de mis favoritos, no es que tenga yo uno favorito, sin duda, es sin duda. de mis favoritos. Yo, cuando hicimos el programa sobre él, que tuvimos que investigar un poco más al personaje, nos sorprendimos. Sí. Por su tema por todo el tema teológico y demás que le acompaña y demás, pero eso no quita que sea para mí uno de los autores, porque uno de los temas, si habéis visto la película El juego de Ender, si habéis leído el libro ya no os digo nada, porque en el libro se queda patente, pero hay un momento en el que Ender se rebela y se vuelve a casa y tiene un enfrentamiento con su hermano, con su hermana y con sus padres, con la academia de batalla, el hegemón y todo eso. Y hay un momento en el que él duda si va a seguir adelante o no. En la película lo pasan, lo explican un poco, Sí. pero no te llegan a la profundidad que Orson Scott Card le da en el libro, a esa profundidad de los sentimientos. Y el final del juego de Ender es poético, no, lo siguiente. Sí, No voy a explicar cuál es el final, ¿vale? Pero el final no es poético, es lo siguiente. O sea, es una persona sensible se da cuenta de la barbaridad que ha hecho. Es brutal el momento. Y en el libro es mucho. O sea, yo todavía recuerdo la congoja que me transmitió. En el libro de La voz de los muertos, igual, hay un momento en el que explican cómo se hace toda la historia. Y es muy heavy lo que está pasando. A todo esto yo quería decir que, bueno, estamos hablando de los premios Hugo, por supuesto son novelacas todas, pero esto es como los Oscar, no quiere decirse que sí, o sea, porque yo, por ejemplo, la que te digo de Lovelock, para mí sería un premio Hugo. Sin duda, un Nebula, Pero tiene que ser una, entonces pues hay muchas otras obras que se quedan fuera. Hay que ver porque en el listado solo te salen los ganadores, pero si tú te metes en la página de Premios Hugo, sí, hay finalistas. Te dicen quiénes son los finalistas, te dicen quiénes son los que han participado, y tú te das cuenta a lo mejor que por un voto ha ganado Estación de Tránsito y no ha ganado otro libro que era mejor incluso. Un autor que para mí es de los mejores guionistas de cómics de la historia, que es Neil Gaiman, es increíble, pero que también hacía novelas. Tiene una historia que es American Gods, en el que ya se cambia un poco, ya entramos en el mundo de lo digital y demás, ¿vale? Hay un momento del 87 al premio de American Gods, y si queréis ver de qué va American Gods, hay una serie hecha de American Gods que es buenísima. Pues American Gods fue premio Hugo, ¿vale? Y el último, que ya es para mí el cerrar el círculo donde estamos ahora mismo, en 2015, El problema de los tres cuerpos. Premio Hugo, merecidísimo. Ahora, Densa. Ciencia ficción hard, de la hard de los doy hard. fe que me la estoy leyendo yo. Y Se ha convertido en una pelea. sí, es una pelea porque la historia te atrapa, pero tiene capítulos muy densos. Para los que estéis estudiando física, os va a gustar. Si estáis estudiando física, os va a gustar. Para los que no os interesa la física, ya os digo yo que
no es el libro. No es el libro, ¿no? Por eso hicieron la serie, Ujú. porque en la serie le dedican un Sí, cierto lo que- tiempo a la Lo que suele parte pasar también, sí. científica. Y Pero muy la bien historia- traído además. Pero la porque yo he visto historia, la primera historia no es temporada. mala, ¿eh? O sea, la historia es entretenida, la vas siguiendo, le mete personajes que te sacan de ese mundo, como es el personaje, hay un policía. Sí, el policía que me da asco. Sí. Que al principio al personaje principal también le da mucho. A todo el mundo. Le da Que es un mucho tío asco. que va por la vida jodiendo al Sí, resto del mundo. pero que va demostrando que no hace falta ser un genio para ser inteligente, digamos. Volvemos a lo de siempre. Sabes hacer tu trabajo. Exactamente, es un tipo que sabe hacer su trabajo. Y digamos que es la parte que se aleja un poco del problema, porque el problema de los tres cuerpos es un problema real, de física, Sí, sin problema real. y te aleja un poquito de eso. Densa. Yo estoy en ello y es densa. Estoy recordando ahora una serie que he visto hace poco, de la serie de True Detective, la última temporada. Me sigue gustando muchísimo más la primera que todas, pero esta última, de Jodie Foster, que habla de... están en el Polo Norte casi, tiene Alaska. En Alaska. Alaska. Suena lejos. Suena lejos y a vodka. Bueno, Te han pegado, no sé. No pilla lejos, ¿no? Bueno, pues tiene un ayudante, ella es jefa de policía en esa zona y tiene un ayudante. Es muy curioso, cuando están investigando, el otro empieza a hablar y le intenta explicar, intenta reconstruir la escena y siempre le para y le dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Hay que buscar cuál es la pregunta correcta. Me impresiona. Puede ser, si sabes encontrar la pregunta correcta, eres un buen detective. Da igual que luego en tu vida sea un miserable o no o tal. La pregunta, ¿cuál es la pregunta? Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo y cuál es la pregunta de verdad? ¿Qué es lo que necesitamos saber de aquí? ¿Vale? Me impresiona esa mujer actuando. Sí, yo disfruto muy Que la última película que vi de ella fue Hotel Artemis y luego esta serie. Y me sigue Jodie Foster, me sigue encantando cómo trabaja esa tía, es brutal. Y luego que es una tía que yo creo que siempre ha tenido las cosas muy claras. Yo recuerdo, he visto en redes sociales una entrevista que le hicieron cuando era muy jovencita, Cuando era muy jovencita, cuando le preguntan por los chicos y mira así claro, de lado como diciendo... y hace ella así como ¿Cómo, diciendo... ¿Cómo te explico que soy? Claro, ¿qué quieres que te diga? Que no me gustan los chicos. Bueno, pues hasta aquí yo creo que hemos dado un repasito a los premios Hugo. Os adelantamos que va a haber otros programas para los premios Nebula y otro para los Locus, porque son igual de importantes. Adiós. Ser buenos si podéis, que lo demás es vanidad. No digo nada más.